a Dios porque nos permite reunirnos, y queremos también darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rudy y hermana Carmencita. Yo quisiera bendecirlos en esta mañana porque ayer cumplieron 39 años de matrimonio, y esa es una bendición de Dios. A bendecirlos todos, si pueden alzar sus manos para ellos con amor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida, Señor, de estos dos hijos tuyos que te aman, que son un matrimonio que han sido un ejemplo para sus hijos, han sido una bendición para la iglesia, y han sido algo precioso para mi vida. Por eso esta mañana, Señor, nosotros te agradecemos el tiempo que les has permitido estar unidos por el santo vínculo del matrimonio, y te pedimos, Señor, que así sea hasta el momento en que tú vengas por nosotros. Nosotros como iglesia los bendecimos con amor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo y la enorme bendición del Padre. Amén, Señor, y amén. Hoy concluimos nuestros 7 mensajes de la madurez espiritual. Recuerden que de la madurez que hablamos no es una madurez moral o ética, sino es una madurez en crecimiento del conocimiento de la palabra. O sea, el servir a Dios de corazón es la madurez que Él espera de nosotros. Y esta mañana vamos a leer en Efesios 4 los versículos del 11 al 16. Si ustedes fueran tan bondadosos de acompañarme. Leemos ahí que dice la palabra, verso 11. Efesios 4 del 11 al 16 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos que tú sazones y bendigas la palabra esta mañana, y que sea una bendición para cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que salgamos de aquí regocijándonos, Señor, de saber que somos parte de ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta mañana es el pastor y la iglesia. Aquí vemos que la iglesia es ordenada por Dios, ustedes notaron. Él fue el que hizo el orden y la estructura de la iglesia. Y esta estructura de las iglesias locales es dada aquí en la Biblia para que la apliquemos, porque se describe a los oficiales y a sus deberes. Porque en las iglesias nos damos cuenta que a veces avanzan espiritualmente a paso de tortuga. No tienen un avance profundo en lo que es el crecimiento espiritual. Y la realidad es porque no estamos haciendo las cosas como Dios las demanda en la palabra. ¿Qué debemos hacer entonces los pastores y las ovejas? En primer lugar, aunque suene feo, el pastor es un don para la iglesia. Amén. Y no es que me esté echando yo las flores, sino que ese es un regalo que Dios nos dio a los pastores. Porque déjenme que le explique algo. Ser pastor no es un simple título o una vocación. Ser pastor tiene una implicación muy profunda, porque es un vínculo muy directo con Dios, para poder ser el que cumpla con lo que Dios demanda de cada uno de los pastores. Porque ser pastor no consiste en ser famoso o ser un sabio o ser un erudito en cosas bíblicas, sino alguien que como los demás
esté atravesando por este valle de sombra y de muerte, pero que esté lleno de la esperanza y de la fe en un Dios que es maravilloso y que jamás quita su mano para ayudarnos. Siempre nos ayuda. Amén. Y siempre llega a tiempo. Anoche nosotros estábamos felices porque mi suegro pasó un día muy bien, gracias a Dios, hasta caminó, pero en la noche tuvo un ataque de dolor muy intenso y el dolor era profundo y él ya no pudo controlarse. Él soporta mucho el dolor, pero ahí lo vi yo que se quebró y comenzó a gritar del dolor. Pero ¿saben una cosa? Lo que le quitó el dolor fue que mi suegra, en lugar de llamar al doctor, dijo: llamen al pastor. Y cuando llegamos a orar por él, Dios fue bueno y bondadoso, y en una hora le quitó totalmente el dolor. Porque Dios es así. A veces nos desesperamos porque Dios no actúa en el acto, pero ¿saben qué pasa? Les voy a explicar algo. ¿Cómo podemos valorar realmente nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos darle a Dios el verdadero rango que debe tener en nuestro corazón? A veces Dios nos tiene que quitar todo, fíjense hermanos. Nos quita empleo, nos quita casa, nos quita familia, nos quita dinero, nos quita todo, para que entendamos que Él es suficiente. Porque Él es el que llena todo, dice, en todo. Dios nos colma, Dios sacia ese vacío interior que tenemos. Miren, el ser humano quiere llenar su vacío interior con muchas cosas. Por eso hay tanto viaje, tanta diversión, tantos vicios, tantas cosas. Porque es la búsqueda del hombre de querer paliar esa necesidad de llenar su interior. Pero nunca entiende que lo único que lo puede hacer feliz y lleno es Dios. Amén. Benditos sean los viajes, benditos sean las diversiones y todas esas cosas, entiéndame. Estoy tratando de decirle que el hombre se equivoca en sus conceptos. Porque la realidad es que a quien necesitamos todos es a Dios. Porque Dios es suficiente. Créame que Dios es suficiente para todo lo que usted y yo necesitamos. Con Él no necesitamos más. Con Él es suficiente. Por eso Pablo dice que en Él somos más que vencedores. Y disculpe que le diga esto. Pablo estaba encadenado, fíjese, a un soldado romano cuando escribió eso. Pablo estaba preso, hermanos. ¿Cómo un preso puede decir algo así? Decir, yo soy más que vencedor y con la cadenota ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque la verdadera libertad no era el no tener la cadena, sino la verdadera libertad era ser feliz a pesar de esas cosas. Muchos de ustedes han sufrido dolores que no se pueden mencionar, dolores terribles que abaten y que destruyen. Pero ¿por qué han soportado? Porque Dios los ama, ustedes aman a Dios. Y Él es el mejor bálsamo para nuestro dolor y nuestro sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque Él nos comprende. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando estaba por expirar, le gritó al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hay gente que no comprende eso. Dice, si Él era Dios, ¿por qué dijo eso? Porque en ese momento era perfectamente humano y estaba experimentando lo que usted, cuando pierde a un ser amado, está sintiendo el Padre en los cielos en ese momento. Y en ese momento nosotros vemos cómo Dios es misericordiosísimo y empático con nosotros para tomar ese dolor tan profundo y tan arraigado en nuestro interior y que nada lo puede calmar. Y ahí murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aunque era el Hijo de Dios, dio su vida en esa cruz, murió. Si alguna vez se ha pinchado con una aguja, usted sabe el dolor agudo que produce en la parte donde nos introducen la aguja. Muchos no les gustan por eso las inyecciones. Ahora piense en clavos que tenían más de 30 centímetros para atravesar la piel, los huesos, todo lo que el Señor tenía, y atravesar la madera también. Y doblarle la punta del otro lado del madero. Piense por un momento el dolor que Él tuvo que sufrir. Un dolor agónico. Pero lo hizo, dice la palabra, con gozo. Y entienda algo, no es porque el Señor fuera masoquista, sino porque Él estaba llevando todas nuestras cargas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra insuficiencia. La estaba llevando por nosotros en la cruz del Calvario con amor. Porque eso es lo maravilloso de esto.
Por eso cuando usted sienta que nadie lo comprende, recuérdese por favor que hay un Padre en los cielos que lo puede comprender perfectamente, cualquiera que sea su necesidad o su crisis. Entonces, algunos piensan que el ministerio es como una profesión para hacer mucho dinero. Yo era pequeño una vez y llegó mi tío y le dijo a su hermano: vos ya se casó tu hija fulana. No, le dijo, yo creo que se va a casar con, no sé si es un religioso o si es militar. Hasta hecho le dijo, porque si se casa con militar y con cura, comida segura. Dice, es el concepto, ¿verdad? Y la realidad es que eso no es así, hermanos. Si el pastor está por dinero, está mal. Si el pastor está por fama, está mal. Porque esto no es para ser famoso. Aquí es para darle la gloria y la honra solo a Dios. Nosotros debemos ser anónimos. ¿Sabe? A mí me impacta un personaje que Jesucristo dijo, de vientre de mujer dijo, no ha nacido nadie más grande que él. Y ese hombre, cuando le dijeron, Jesús se está volviendo más famoso que tú, él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que tiene que hacer el pastor, menguar el pastor y hacer crecer a Cristo, para que usted entienda que Cristo quiere ser su amigo, que es su padre, que es su hermano, que es alguien que lo ama, es alguien a que usted le importa, es alguien que está pendiente de todo lo que usted tiene, todo lo que usted siente, todo lo que usted anhela. A veces nos sentimos solos y se nos olvida que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Por eso, de ser pastor es una bendición que no merecemos nosotros los hombres. Los hombres inventan rangos, hermanos, pero no es así. Porque el pastorado es un llamado de Dios y no un llamado sobre rosas y cosas agradables, sino el pastorado es difícil, es duro, es sufrido. A veces dan ganas de tirar la toalla, pero lo que nos sostiene es el llamado de un Dios poderoso y un Dios de amor que nos da este gran privilegio. Mire algunas distinciones. El pastor no es un apóstol. Apóstoles son los que el Señor puso sobre la tierra. Eso no quiere decir que un pastor no pueda hacer lo que hacía un apóstol. Pero ¿por qué se nombran apóstoles? Por la vanidad. El hombre inventa los rasgos para que sea más. Yo le digo una cosa, ser pastor es demasiado, hermanos. No merecemos ese título. Porque, ¿qué es Jesús de nosotros? Nuestro pastor. ¿Se recuerda que cantamos hoy, el Señor es mi pastor? Ahora, imagínense cómo se va a equiparar uno con ese pastor. ¿Me entienden? No estoy teniendo una falsa modestia, no, entiéndame el punto que le quiero compartir. No somos dignos de compararnos con ese pastor de amor que fue capaz de entregar su vida por la humanidad. De tal manera que ser pastor es una gran carga si usted lo ve desde otro punto de vista. El pastor tampoco es un profeta, aunque puede profetizar. Y el pastor debe ser un ejemplo de evangelización también. Debemos evangelizar. En una oportunidad yo le decía a un pastor, me dice, ¿vos por qué no has juntado bastante gente y les predicas? Le digo, porque mi pastorado no es como el de los demás, cada pastorado es diferente. A mí Dios me mandó a ser como Ruth, a recoger de espiga por espiga. Lo que se iba quedando que no recogían los segadores, yo lo voy recogiendo. Bendito sea el nombre de Dios, porque todos son trigo del Señor. Trigo del granero, del gran rey, del Todopoderoso. El pastor debe enseñar también con su ejemplo y con su exhortación. Los pastores deben alimentar y dirigir a las ovejas. Y yo le quiero leer una nota que le escribí en relación con eso y que es interesante. Para eso quisiera suplicarle que me acompañara a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, dice, de gloria. Entonces, la nota que le escribí dice que la exhortación está dirigida principalmente a los pastores. Las palabras pastor, obispo, supervisor, anciano, o sea, líder maduro, se refieren al mismo oficio, al pastorado. Pedro no se puso a sí mismo sobre los otros, más bien se llamó anciano también con ellos, y deliberadamente se incluyó entre los líderes de la iglesia a los cuales exhortaba. Hubo un tiempo cuando Pedro se hubiera preocupado por su posición en el reino, pero ese tiempo ya había pasado. Pedro sabía que los pastores atravesarían mayor sufrimiento como líderes del pueblo, de modo que los animó de dos maneras. Les recordó que Cristo había sufrido por ellos y los sostendría. Y les recordó que la gloria siempre sigue al sufrimiento si nos sometemos al Señor. Les mostró también su ministerio, porque les dijo: apacentad la grey. Grey quiere decir rebaño, la grey de Dios. Los deberes de los pastores incluyen alimentar, dirigir, estimular, discipular, guardar. El pastor debe asumir la supervisión y ser el líder. Su motivo, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. El pastor debe servir al Señor con un corazón dispuesto, debido a que ama a Cristo y al rebaño, y no simplemente porque tiene un trabajo que hacer. Nunca debe servir por ganancia deshonesta, sea esta dinero, prestigio, poder o promoción. Debe estar anhelando trabajar con ánimo pronto y no ser ocioso ni perezoso. Su manera. Liderazgo no significa dictadura. Los pastores son supervisores, no capataces. Dice ahí Pedro, los que están a vuestro cuidado, y significa literalmente la porción del rebaño que les ha sido asignada. Todos los creyentes en una localidad dada son parte de la iglesia, pero hay pequeños rebaños aquí y allá bajo la dirección de diferentes ancianos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se sugiere que todas las iglesias de una población se unan para formar una sola iglesia. Puede haber unidad espiritual sin uniformidad denominacional. Los pastores deben ser ejemplo, puesto que al fin y al cabo, la mejor manera de lograr que la gente les siga es mediante el ejemplo personal. El pastor no demanda respeto, lo consigue a través de su vida piadosa y servicio sacrificial. Y por último, su recompensa. ¿Cuándo va a ser la recompensa de los pastores? En el futuro, no hoy. Habrá gloria en el cielo. Cada pastor debe someterse al pastor principal, Jesucristo. Es más importante agradarle y glorificarle a Él que a cualquier otro. Mire qué interesante entonces es lo que significa el ser pastor. También el pastor debe perfeccionar a los creyentes para el ministerio, como leímos en el verso 12. ¿Cuáles son los deberes del pastor? Son muchos y variados. El pastor tiene que predicar, enseñar, orar, estudiar, aconsejar. Debe ser ejemplo en la evangelización personal, como le decía. Yo le rogaría que fuera por favor a 2 de Timoteo 4, verso 5, porque Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, y aquí Pablo le está diciendo en 2 de Timoteo 4, 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y luego, ¿qué dice su Biblia? Haz obra de evangelista, dice, cumple tu ministerio. Pero lo más importante debe ser perfeccionar a los santos para el ministerio. La iglesia no es un ministerio de un solo hombre. Debe adiestrar a otras personas para que ministren. Y esto multiplica el ministerio
en cualquier iglesia. O sea, nosotros necesitamos de ustedes. Sin ustedes la iglesia no puede funcionar. Aquí no se trata de que solo el pastor es el que puede hacer las cosas, sino el propósito es que ustedes estén preparados para hacerlo todo. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, hace 20 años o un poco más, yo empezaba a ver el poder de la sobrenaturalidad de la palabra. Y una vecina nuestra estaba muy atribulada y sus hijos me mandaron a llamar con la mamá de ella y me dijo: mire, nosotros somos muy católicos, pero nosotros sabemos que usted es evangélico. Y los evangélicos nosotros creemos que están dotados, me dijo ella, para pelear contra los demonios, porque mi hija está endemoniada. Y cuando me dijo así, dije: ay, voy a llamar al pastor. Y me dijo: pero usted puede ir porque ustedes saben hacer esas cosas. Les dije: oh, bueno, si Dios me está mandando a llamar, yo voy a ir. Y cuando llegué, estaba la señora ella es bajita, menudita, delgadita, pero entre 4 personas la estaban tomando. Un hijo tenía una pierna, otro hijo tenía otra pierna, otro tenía una mano y el papá tenía la otra mano. Y ella aún así los movía a los 4. Era algo increíble. Yo me abrí los ojos puras pepitas, porque no tenía mayor experiencia en eso. Pero me recordé que el Señor dice en Lucas, en el capítulo 10, versículo 21-19, dice: he aquí os doy poder para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada, dice ahí, os dañará. Y me recordé también que Romanos capítulo 16, verso 20 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Con esas 2 llamadas yo entré donde ella estaba. Y cuando entré, le puse mi mano en la cabeza con aceite y la bendije y le dije que tuviera paz. Entonces le dije a su esposo y a sus hijos: suéltenla. Lo va a pescocear, me dijeron. Suelten. Y la soltaron, porque yo estaba seguro que la paz de Dios, cuando yo la ministré con la voz, era una paz que no venía de mí, sino venía de la palabra. Porque era la paz de Jesucristo. Y con esa paz yo ordené a las entidades que estaban ocupando su cuerpo que quedaran atadas de pies, manos y boca, y cubría a cada persona ahí con la sangre de Cristo, y les ordené que salieran fuera de ella. Tal vez usted no me lo crea. Pegó 3 gritos tan poderosos como el pito del tren. Ellos se taparon los oídos de la fuerza que salió de voz de esa señora tan menuda. Y a partir de ese día, ella fue libre de esto. Y en cuanto ya se sintió bien y yo le comencé a hablar, lo primero que hice fue decirle: usted necesita tener a Cristo en su corazón. ¿Y cómo hago para eso? Haga esta oración conmigo. Hizo su oración y Cristo entró en su corazón. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que nosotros a veces creemos que no tenemos capacidad para hacer las cosas. Pero ¿dónde leí yo eso? ¿Quién me lo enseñó? El Espíritu Santo nos dota en el momento de la crisis para que actuemos conforme al poder de su palabra. Y si usted nota, lo primero que el Espíritu Santo me puso a mí fueron las llamadas precisas en mi mente y en mi boca para que yo pudiera hacer el ministerio que tenía que hacer. Porque lo que Dios quiere es que entendamos que el que nos pone las palabras, la sabiduría, el conocimiento, la habilidad y la capacidad para actuar en el ministerio es el Espíritu Santo, hermanos. Eso no es aprendido como en la escuela. Esa es una revelación maravillosa de la misericordia de Dios. Usted no puede agarrar una oración y memorizarla y decir: con esta oración yo voy a convencer a las personas. No. Es el Espíritu Santo el que pone las palabras en su boca. Es algo sobrenatural que usted no puede comprender, pero lo puede actuar, porque todo esto es por fe, como hablábamos. Vemos entonces que el pastor y la iglesia deben ministrar y también multiplicarse. Así leímos en Efesios 4:12. Dice que no solo es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino para construir, para edificar, para la edificación del cuerpo, dice, de Cristo.
Tanto el pastor como los miembros llegan a ser constructores de la iglesia. Observe cómo esto fue verdad en la iglesia primitiva. Acompáñenme en su Biblia, si es tan bondadoso, a Hechos 2, versículos del 1 al 11. Usted observa, todos en Pentecostés participaron. Dice aquí, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, mire cómo todos escucharon lo que estaban hablando estas personas sobre los que había descendido el poder del Espíritu Santo. Para que entendamos un poco mejor este concepto, les suplicaría que fuera conmigo a 1 Corintios 13, por favor. Le quiero mostrar algo ahí para que entendamos, porque hay dos tipos de lenguas: lenguas humanas y lenguas angélicas. Si usted lee aquí en 1 Corintios 13, dice en el versículo 1, si yo hablase, ¿qué dice su libro? Lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, por eso ellos estaban hablando en idiomas humanos que todos los que estaban ahí conocían. Y era sobrenatural porque eran personas de Galilea que como que aquí de repente comenzaran ustedes a hablar, uno en ruso, otro en polaco, otro en inglés, otro en francés, otro en alemán, y así sucesivamente, tantas lenguas que existen, y que ustedes las estuvieran pronunciando, y personas de esos lugares estuvieran escuchando cómo ustedes pueden hablar esos idiomas con perfección, porque eso fue lo sobrenatural. Y estaban ahí porque estaban adorando en el templo. Habían venido estos judíos de todas partes del mundo, y se asombraron de ver cómo una iglesia pequeña tenía gente que estaba hablando sobrenaturalmente en la lengua que ellos mismos hablaban. Si usted notó, dice que estaban atónitos y maravillados, porque era obra del Espíritu Santo, porque estaban orando, alabando, aprendiendo y también creciendo. Vea conmigo en Hechos 2, los versículos del 41 al 47. Hechos 2 del 41 al 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, dice, salvos. Mire cómo se comenzó a multiplicar la iglesia a través de que las personas testificaban y hablaban de las maravillas de la palabra de Dios. Aprovechaban cada oportunidad que había para hablarle a la gente de Cristo. Si usted ve,
En Hechos 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, dice, el Evangelio. Mire qué maravilloso es esto. ¿Por qué es maravilloso? Porque yo le aseguro que usted va a muchas reuniones, pero usted no aprovecha ni un minuto para hablar del Evangelio. ¿O lo aprovecha? Y nos gusta hablar de eso porque nos margina. Pero eso no le debe importar. ¿Quién lo llena de gracia a usted? El Señor. Si usted va a hablar con el presidente de Rusia, de los Estados Unidos o de Guatemala, y usted ora, el Señor lo llena de gracia. Si usted va a hablar con su jefe, el Señor lo llena de gracia. Si usted está enamorando a una joven y quiere llegarle a su corazón, ore y el Señor lo va a llenar de gracia. Porque la gracia viene de Dios. No tema hablar de Jesús. No se avergüence de lo que usted ha creído dentro de su corazón. Y no se lo digo en el sentido de que usted vaya a retar a las personas, porque eso sería impropio. Pero cuando tenga oportunidad de hablar del amor de Dios, hágalo. Porque de Él fluye y viene toda dádiva y todo don perfecto. No se atemoricen de hablar de Dios. Se lo digo porque yo era un cobarde de primera línea, por eso se lo digo. Yo no quería hablar con nadie de Dios. Yo era, como decían antes, de la secreta. Fíjense que yo era tan obtuso que, yo no sé, alguno de ustedes tal vez jugó tejo alguna vez. Yo puro tejo agarraba la Biblia, fíjense, cuando pasaba por la puerta de la iglesia, saco, tiraba, ¡plup!, en mi lugar caía. Y ella me daba la vuelta y entraba así, pura ráfaga en la iglesia para que nadie me viera. Y me iba a sentar donde pudiera estar escondido. Y ay del pastor si me amaba. Me iba para siempre de la iglesia. Porque ese es un ataque espiritual. Pero si usted se recuerda, ¿qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién nos puede salvar, hermanos? Solo Dios. Anoche mi suegro se quedaba así un suspiro y cuando hacía eso, Magda comenzó a llorar. Magda, es que ella se fue. No, ahí te estoy yendo. Abrió un poquito. Pero ¿qué tenía ella? Miedo de la muerte. ¿Qué tenía él? Miedo de la muerte. ¿Qué tenemos todos? Miedo de la muerte. Porque no le hemos creído al autor de la vida. Si ustedes tienen a Cristo en su corazón, hermanos, no pueden morir. Amén. Ustedes tienen la vida eterna. La iglesia entonces se mueve con poder. Y esto es cierto cuando todos estamos ministrando. Los primeros cristianos trastornaron al mundo. Miren conmigo Hechos 17, versículo 6, si es tan amable. Dice, pero no hallándolos, buscaban a Pablo y a Silas, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabe una cosa? Usted y yo trastornamos este mundo porque hablamos del amor de Dios, de la bendición que implica tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso es tan importante que los líderes crean y actúen realmente, porque los creyentes se multiplican cuando todos ministran. Fíjese que en Hechos capítulo 2, versículo 41, que voy a leer rápidamente, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense aquí 100 cabemos, ¿qué haríamos con 3,000 hermanos? 3,000 en un día. Ahora, miren más adelantito conmigo, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, dice, miren, 2,000 más que la vez anterior. Dice la palabra en Hechos 5, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Mire, porque es maravilloso ver cómo crece. O sea que se va yendo de la adición a la
multiplicación. ¿Sabe una cosa? Hasta los sacerdotes se convirtieron a Cristo. Y déjeme decirle que ese es un milagro, porque era gente sumamente religiosa, recalcitrantes con su religión. Miren Hechos capítulo 6, versículo 7, por favor. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes, dice, que obedecían a la fe. Mire qué maravilloso es cuando el poder de Dios llega a través de la iglesia para consolar, para edificar, para exhortar, para salvar, porque necesitamos la salvación todos. ¿Qué es evangelizar? Dice el diccionario, es instruir a alguien en la doctrina del evangelio, es predicar la fe en Cristo y en las virtudes cristianas. Ahora, tenemos que compartir el ministerio, pues nos es necesario, pero tenemos que entender que es importante no convencer por coacción, por temor o por fuerza, sino por amor a las almas, ya que el único que convence, ¿quién es, hermanos? Usted puede invitar a alguien que llegue a Cristo, pero no lo puede forzar. ¿Se recuerda que yo le he contado que había un pastor que cuando iba a hacer el llamado tiraban bolitas así de con olor a huevo duro, puro azufre? Decía, se siente que Satanás anda por aquí, y entonces, si usted no quiere que se lo lleve, acepte a Cristo. Y le aceptaban a Cristo por bien. Pero eso no puede ser así, hermanos. Sí. Miren, tenemos tan poca fundamentación en las cosas de Dios, que yo estaba leyendo algo que sucedió en una universidad de Estados Unidos. Invitaron para una gran fiesta de carnaval a un montón de alumnos y a sus padres y todo lo demás. Y estaban en la iglesia, dice, todos disfrazados. Perdón, todos estaban en la iglesia teniendo un servicio, un culto religioso. Cuando digo, el pastor digo, y no se asusten, digo, si aparece Satanás, y apareció Satanás, un hombre disfrazado de diablo, pero tan perfecto que la gente salió huyendo. Salieron todos de la iglesia y había una señora morena, gordita, que no pudo zafarse del asiento. Y el diablo se le fue a sentar a la par. Ajá, le dijo, y la negrita se empezó a temblar y le dijo, diablo, le dijo, mira, yo estoy aquí, pero siempre te he tenido en mi corazón. Del miedo que le tenía el diablo. Imagínense, hermano. Pero es lo que denuncia, que realmente las personas son muy superficiales en cuanto a su convicción y a su relación con Dios. Nosotros tenemos que estar seguros de que somos de Cristo y que Él es nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Todos debemos involucrarnos de alguna forma o manera en la iglesia para llevar el mensaje de Cristo a las almas que lo necesitan. Cierren sus ojos, por favor. En conclusión, hay resultados dinámicos por apegarse a las instrucciones de Dios. Nuestra iglesia puede ser distinta, podemos cambiar las cosas, podemos evangelizar a nuestra comunidad, podemos hacer un impacto en el mundo. Sigamos el plan de Dios para la iglesia con el fin de madurar, pero también de multiplicarnos. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, porque vienen aquí cada domingo con un anhelo espiritual de que tú les lleves novedades de tu palabra, conocimiento de tu palabra, revelación de tu palabra y de tu voluntad para sus vidas. Bendícelos, Señor. Haz crecer en su corazón el conocimiento profundo de tu palabra, para que ellos descubran lo maravilloso que es estar asidos de tu mano, para que ellos descubran que la verdadera razón de estar en esta tierra no es alcanzar las metas que humanamente nos proponemos, sino es conocerte a ti, al único y verdadero Dios, al Salvador, al Hacedor, al que pone en nuestro corazón la esperanza y la fe. Ayúdanos, Padre Celestial, porque queremos bendecirte, porque queremos adorarte, porque queremos aprender a tener una vinculación perfecta contigo. Yo te ruego que bendigas a esta iglesia, Señor,
con toda bendición desde los cielos. Que abras esas ventanas maravillosas tuyas y que de tu buen tesoro saques todas las riquezas espirituales que cada uno necesita tener en su corazón. Ayúdanos a valorar con profundidad esas riquezas que tú nos das a través de un conocimiento que no envanece, sino que enriquece. Bendice, Señor, las necesidades que cada uno de ellos siente en su corazón. Quita las dudas de su mente y de sus pensamientos y ministrales con firmeza una convicción plena y perfecta de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que descubran las cosas maravillosas que están dentro de ellos mismos, porque tú creaste un universo que es desconocido para nosotros y creaste microuniversos que somos nosotros. Ayúdanos a descubrirnos, Señor, a comprender cuál es la razón por la cual tú nos trajiste a esta tierra, porque hay un propósito, pero no lo sabemos. Por eso necesitamos conocerlo a profundidad y en pormenor. Te ruego, Señor, que llenes de paz sus vidas y sus corazones, y te suplico que no sea parte de ellos tu bien, tu amor, tu paz y tu misericordia. Envuélvelo, Señor, en tu manto de gozo para que eso sea su fortaleza. Si están pasando por penas o por crisis, llénalos de tu fuerza para que comprendan que es un proceso que se va a terminar pronto y que tú vas a tomar el control para enriquecerlos y bendecirlos. Si hay enfermedades, sánalas en esta hora. Y te damos gracias por las que ya has sanado, Señor, porque tú eres fiel y eres justo. Y te pido por sobre todas las cosas que podamos volver a nuestra casa con paz en nuestro corazón, con convicción en nuestro espíritu y con la esperanza, Señor, de que cada día nos vas a enseñar más y más de ti. En esta mañana yo bendigo a tus hijos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.